queda una duda, que es, los escucho que está muy vinculada la justicia con la seguridad, y lo celebro, 100%. Pero si lo veo desde ese lugar, me pongo a pensar el caso de la chiquita de La Plata, y me pongo a pensar el caso de la gente que se cae de un tren en Buenos Aires para robarle un celular, evidentemente hay que hacer muchas cosas y la justicia se queda a mitad de camino en hacer las leyes para la prevención y después quien las cumplimenta no las termina cumplimentando. ¿Sí? También, si me permite, hay un problema de cómo se recoge la prueba. Porque obviamente cuando el delito es infraganti, bueno, usted encontró a la persona y ya está. Pero nosotros, no sé si ha cambiado en este momento en las universidades, pero creo que no. Se aprende a investigar a lo mejor en las escuelas policiales. Pero la gente que está en las universidades, en las facultades de Derecho, a nosotros nos enseñan criminología, nos enseñan derecho penal, nos enseñan la tipología, pero un señor que hoy aprueba un examen en el Consejo de la Magistratura para ser fiscal de la provincia y pasar a pertenecer al Ministerio Público, el señor en la universidad nunca aprendió a investigar, no sabe cómo se investiga. Entonces acá lo que la policía no descubre, el Poder Judicial no lo descubre, porque la gente que está adentro del Poder Judicial no sabe investigar, no está preparada para investigar. La investigación la sigue haciendo la policía. Por lo tanto, tiene que haber una gran política para que desde la policía se sepa investigar, se cuente con los elementos tecnológicos que hoy nos ayudan, etc. Mientras acá se siga investigando mal, obviamente cuando las cosas llegan a la policía, de la policía llegan al Poder Judicial, si está mal instruido, ¿qué va a hacer el juez? No es que el juez sea garantista sacapresos, sino que el juez lo que necesita es tener prueba que muestre la certeza, como mínimo, ¿no es cierto?, un grado de probabilidad suficiente como para que ese expediente se lleve adelante. Pero si la policía investiga mal, eso obviamente eso va al fracaso en el Poder Judicial, porque esa gente no va a ser condenada. Ahora, eso es dificilísimo para cuando uno es víctima de algo, ¿verdad? Bueno, explicarle eso a una víctima es eso, muy difícil. Pero lo que yo le explico a la víctima claro. es lo siguiente. Mire, señor, esa segunda etapa, porque decíamos, prevención, y si no se pudo prevenir y el delito se cometió, respuesta del Estado. Muy bien, esa respuesta del Estado con la sanción exige que los organismos destinados a la investigación, e insisto, en la República Argentina es prácticamente la policía, porque en otro lado no se recoge la prueba la recoge la policía. Entonces, si la policía no sabe recoger esa prueba, estamos mal. Es una cosa que tenemos que incentivar muchísimo ahí. Y no es posible, en mi opinión, que en las facultades de Derecho sigamos sin aprender cómo se recoge la prueba y la gente sale especialistas en derecho penal y nunca trabajaron al lado de un policía para ver cómo recogió una prueba hematológica o lo que fuese. ¿Cómo terminamos mezclando? Esto es cierto, esto es realmente se ajusta a lo que acontece en las facultades. No hay ninguna materia vinculada con técnicas de investigación forense, por ejemplo. Y la policía, salvo policía científica, que sí están preparados, en general no se profundiza en técnicas de investigación. Nosotros hubo un momento que pensamos en generar cursos de investigación y de clasificación de pruebas. ¿Y quiénes son los organismos que pueden capacitar a los fiscales? Que esto es una carencia real que tienen. Y hay que ir a organismos que son de análisis de investigación, organismos de inteligencia, no hay otros, que enseñen a llevar una técnica investigativa, que enseñen a clasificar la prueba. Porque en los hechos los fiscales dirigen las investigaciones, pero ciertamente quienes están en el campo batallando es las unidades investigativas policiales. Esto es real. Quiero agregar algo, porque me parece que nos salteamos un eslabón. Primero, me parece que además, termino con la idea de la prevención,
que es cierto, no se puede escindir una cosa de la otra, pero dentro de las causas que generan más delito y más violencia, delito, etcétera, hay otros tipos de problemas que también hay que atender, que es una problemática social. Por ejemplo, la pobreza. Por ejemplo, la desarticulación familiar. Entonces, a una persona que tiene una situación, hay en el país una enorme cantidad de pobres, con gente que piensa en sobrevivir, uno no le puede ir con el discurso, porque por algo ese chico quiere, y con esto no estoy protegiéndolo ni tratando de justificarlo, de quitar un celular. Es que hay que atender ese problema, porque eso es una manera también eficiente de evitar que eso se siga multiplicando. Usted decía, atender las causas. Exactamente. Las causas. Y dentro de las causas hay varias causas que exceden a nuestra actividad, como por ejemplo la cuestión social, la pobreza, el mejor reparto de los bienes, la educación, etc. La cultura de la legalidad. Los argentinos sobre todo somos bastante irrespetuosos de la ley, de la norma. Y entonces hay que generar, esto es de largo aliento, pero hay que generar una cultura de la legalidad. No es casualidad que acá se maneje tan mal y que uno cruza Chile y manejen bien. No es casualidad que arreglemos los portones del parque, recién estábamos hablando, y a la semana vengan unos hinchas para festejar los 110 años de un club de fútbol y los destrocen, porque parece que lo público no es de nadie. No es casualidad que todos los días leamos en el diario que se mueren 3 o 4 personas porque se maneja mal y porque no les importa. Entonces, eso hay que como hacer un esfuerzo de muy largo aliento para cambiarnos la idiosincrasia, para que la gente además aprenda a respetar la ley, porque eso también hace que disminuya la violencia, la inseguridad, etc. Y respecto a lo que estábamos hablando recién, es verdad, los que investigan, y después eso se traduce en mejor o menor prueba, son en general los policías. Pero yo también creo que hay que formar más a los operadores del sistema, que son los jueces, los fiscales, etc. Hoy, que estamos hablando, por ejemplo, de especializaciones, un fiscal que tiene que investigar delitos complejos económicos, con un problema de creciente complejidad, tiene que estar preparado para leer un balance, para saber cómo es una operación financiera y no depender de un contador. Y tiene presupuesto, tiene estructura. O un fiscal por ahí depende de un psicólogo para que le diga una cosa u otra, etc. Y esa estructura también, hay lugares, como recién mencionaba Benier, en Chile, por ejemplo, donde hay una escuela judicial que se prepara a los jueces. Aquí teníamos el Instituto Manuel Azáez, pero no sé si funciona. No, sigue funcionando. Sigue funcionando. Me quedo con las palabras que volvemos a siglos anteriores: educación, economía y la planificación. Sí, lo que pasa es que esto es un fenómeno multimodal. Totalmente. Esto es abarcativo. Pero, para completar este problema de la prueba, quiero decir que tenemos que, en mi opinión, para lo inmediato, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor de Casas, ¿no es cierto? Y siempre hemos trabajado mirando no lo inmediato, sino el problema de fondo. Pero para lo inmediato, yo creo que tenemos que incentivar determinados tipos de pruebas que nos pueden ayudar mucho. Por ejemplo, cuando yo estaba en la Corte de la provincia de Mendoza, no se hacían en Mendoza pruebas de ADN, que son importantísimas en materia. Entonces, en aquel momento, la Corte suscribió un acuerdo con la Universidad Nacional de Cuyo. En la Universidad Nacional de Cuyo se creó un organismo, etcétera, etcétera, y en realidad el principal cliente de la Universidad Nacional de Cuyo a los efectos de esas pruebas de ADN era el Poder Judicial que hicimos. Entonces, tenemos que incentivar todo eso, porque no es lo mismo para un juez que investiga una violación, que aparece una prueba hecha por un organismo de altísimo prestigio que dice, sí, el semen que se encontró en el cuerpo de la víctima pertenece a fulano tal, que cuando no tiene esa prueba. Entonces, antes no teníamos esa prueba. Hoy la ciencia nos provee esa prueba. Entonces, yo creo que hay que incentivar, pero no podemos decir no tenemos presupuesto para eso. No, pero hoy tenemos presupuesto. Pero, la provincia tiene una realidad. Hoy tenemos los mejores laboratorios. Hoy
El de genética lejos es el mejor que hay en el país, por lo menos con seguridad. Y tenemos el cuerpo médico forense en expansión permanente. Pero aparte hay más cosas, Alejandro, sí, que han cambiado sustancialmente. Había unas preguntas que estaban armadas, por ejemplo, empezaron con las calles que no se puede... Ha cambiado un poco eso. Le hago casos concretos. Porque son los casos. A ver, nosotros tenemos una reducción de hasta el 35-40% en robos agravados y en homicidios. La Nación nos viene a preguntar, a esta época, el año pasado, teníamos 130 homicidios y estamos cerca, arriba, apenas pasando a los 70. Todo homicidio duele, pero de 130 a 70 es una reducción gigante. Hoy la publica uno de los medios. La Nación misma, la ministra Bullrich, ¿qué están haciendo en Mendoza? ¿Qué cosas han cambiado en Mendoza? Hay lugares, algunas de esas calles, que ya la gente puede transitar. Barrio Cívico, vayan al predio de la Virgen. Hace unos años el predio de la Virgen, a la tarde la gente se volvió porque tenía miedo que los asaltaran. Vayan ahora, está lleno de gente. ¿Qué significa esto? Puede ocurrir un hecho, pero significa que ahora hay lugares que se empieza a cambiar. Pero no pasa un día para el otro. El miedo a la inseguridad no se convierte un día para el otro porque yo paso una estadística. Se tiene que ir viendo y esto va a ir tardando. Pero a su vez hay algunas cosas interesantes acá con una respetuosa disquisición respecto de lo que dijo Carlos de Casas. La pobreza por sí no puede justificar un acto de violencia. Eso está muy metido en el sistema de concepción de nuestro derecho. Y hay un caso claro en el mundo que se estudia en seguridad, que es la India. La India es un país absolutamente pobre, pero no la pobreza significa que otro pueda robar o matar a un tercero, que es lo que subyace muchas veces en la concepción jurídica que hay a la hora de resolver una causa donde hay un imputado, que si es pobre tiene derecho a matar a otro. Nosotros no concebimos eso. No, yo no he dicho eso. No, lo llevo a los extremos como prefiguración. Pero otra realidad. Pero simplemente si esperamos que cambien las condiciones económicas para que no haya delito, no va a significar eso, porque, Norteamérica, otro ejemplo de la seguridad, en los 80, altísimos niveles económicos, y una desastrosa seguridad hasta que un intendente aplicó un sistema de estudios. Entonces, la punición y la seguridad pasan por otros lados. Nosotros hemos tenido muchos años de carencia de punición, absoluta. Carencia de punición donde lo miremos, donde se encuentra un justificativo para que comete, termina siendo la víctima del sistema, no el victimario. Extrañísimo. Una persona con una 9 milímetros pasa a ser víctima y no victimario del sistema simplemente porque comete. Es una cosa muy extraña que ocurre. Y la otra, hay una mirada, sí, interesante, que podríamos irla cambiando, que es esa mirada setentista contra la policía, donde el abogado lo único que tiene que ver es cómo encontrar la nulidad del procedimiento. Entonces la policía parece que tiene que tener 4 doctorados para realizar pruebas. Y realmente es como dice la doctora, hace la mayoría de las pruebas. Pero hoy, por ejemplo, aparte de estar mucho más estudiados, con más títulos, tenemos gran parte que ya son técnicos en seguridad, están trabajando muy bien con las fiscalías. Hemos tenido casos de resolución donde trabajan en conjunto con los fiscales de Google y trabajan realmente bien. Es hasta complicado ir con esa visión para destruirles la prueba cuando se está viendo que están trabajando adecuadamente. Así que algunas cosas, algunos parámetros en este tiempo han cambiado bastante, porque aparte nos estamos poniendo a tono. Estamos trayendo legislación de aceleración procesal para que un testigo salga mucho mejor que antes. Queremos que un testigo tenga un hecho y vaya a atestiguar casi en forma inmediata. Y son las próximas formas que estamos trabajando. ¿Porque qué significa? Un testigo de 22 años, por ejemplo, que va a un juicio, no se acuerda de nada. Es una mala prueba. Entonces no podemos hablar ni de la policía ni de la fiscalía, sino tenemos que hablar, o de los juzgados de instrucción, viejos juzgados que se demoraban. Entonces eso, que no está dentro de la ecuación de seguridad, hoy lo tenemos que ver. El testigo vale como prueba si lo traes rápido y contenido. Y para eso tenemos que ir cambiando leyes, trabajar con la fiscalía, trabajar con la justicia, y eso hace la seguridad. Un elemento de inseguridad muy grande para mí es la dilación indebida de los procedimientos. Totalmente. Por eso la audiencia continua, Aida. Por eso vamos a eso. Vamos a sistema de audiencia continua, que no se pare. El juego corporativo. Las reformas legislativas en este sentido han sido fundamentales, porque acá la seguridad se asienta sobre varias patas. La legislatura hizo lo suyo, que es sancionar normas que han permitido una movilidad de causas, han impuesto ahora términos perentorios, términos fatales, que van a obligar a los fiscales y hasta en la corte lo van a obligar a que en un lapso tiene que estar resuelta la causa, porque si no recupera la libertad automáticamente la persona privada de ella. Entonces, esto nos obliga a asumir compromisos que son vitales. La legislatura hizo lo suyo, el Poder Ejecutivo mandó los proyectos que entendía que eran vitales para acortar los plazos.
nosotros estamos haciendo la parte nuestra, que es, hemos especializado las unidades fiscales, que creemos que esto les da mayor experiencia, les permite formar perfiles de delincuentes, modus operandi. Estamos especializando también no solo a los fiscales, sino a todo el entorno que trabaja, como es la unidad investigativa policial, que adopten técnicas particulares. Esto ayuda, pero no soluciona. Pero es una parte el tema. de todo, claro. Es una parte importante. muy importante. Como dijo De Casas, el problema, esto es multimodal y es cierto que sobre una base de pobreza el delito tarda mucho más en eliminarse. Contribuye. Pero esto contribuye, pero esto Contribuye. es a largo plazo. A la Contribuye, pero gente le no interesa el hoy, como decía la doctora recién. ¿Hoy qué hacemos? ¿Hoy qué hacemos? Hoy tratemos de acortar plazos, tratemos de imponer el respeto a la ley y acortar plazos y llegar a una sentencia definitiva en un plazo razonable es una respuesta contundente para la comunidad. Crea prevención, da Quiero decir prevención, da una prevención. cosita, quiero decir una cosita. Porque no quiero que se interprete que yo estoy poniéndome en contra ni justificando. No, de fui ninguna yo, manera. fui yo, No, de ninguna fui manera. yo, que se Y además entendió. lo entiendo Fui yo que lo hice porque para el que está todo el día tratando de solucionar y tapando baches, que es el ministro, puede sentirse al revés. Yo lo que acabo de decir es que me parece perfecto que se hagan todos estos cambios porque hoy se nota un liderazgo que antes no había. Tuvimos 19 años para aplicar en la provincia entera un código procesal penal. Y eso habla de la garantía y del retraso de la justicia y de la falta de plazo razonable, etc. Yo estoy diciendo otra cosa. Es un problema complejo. Junto con la pobreza hay un problema innegable de droga. Pregúntenle a la doctora de Gaetano, que trabaja como neonatóloga en el Hospital Lagos Mayores, qué pasa con los índices de droga que tenemos en gente de muy escasos recursos. Hay un problema terrible. Sí, hay un problema, por poner solo un ejemplo. Entonces, esas cosas también, como dije que del área 20, tienen que ver no solo con la punición. Yo no estoy diciendo que no haya que castigar, al revés. Mostrar que la ley se cumple es mostrar además liderazgo, seriedad, etc. Pero además hay que trabajar sobre lo que lo genera a eso. Y en eso, si me permiten, ratificando todo esto, quiero decir, no sé en este momento, el ministro nos podrá decir cómo se está trabajando, pero cuando yo estaba en la Corte nos enfrentábamos con el problema que muchas veces a mí me llamaban los jueces de familia, especialmente no los que trabajan acá, sino que los que trabajaban en los departamentos, y me decían, doctora, ¿qué hago con este chico? La madre me pide que lo internemos y no tengo dónde internarlo. Entonces, el problema eran todos estos chicos que ya estaban en la droga. Yo ya me fui de la Corte hace 7 años. Imagino que hoy el problema se ha agudizado. Y la provincia, por entonces, no tenía nada organizado para tratar a estos chicos que estaban en la droga. En más de un caso, desde la Corte, estos chicos fueron a provincia de Buenos Aires, donde sí había donde alojarlos. ¿Entiendes? Entonces, el problema de la droga, y especialmente en los menores infractores, estos no punibles para la ley, pero que tenemos que hacer algo con ellos, que sean no punibles, no quiere decir que los podemos dejar en la calle sin hacer nada con ellos. Entonces, tenemos que tener todo un sistema, ya no de punición, pero sí en lo que siempre hemos llamado de abordar y de restauración. Bueno, y el tema de la droga en materia de chicos infractores a la ley es muy grave y no sé, me gustaría escuchar al ministro, qué hemos hecho en estos últimos años para ver cómo tratamos a estos chicos que son los que cometen, en mi opinión, la mayor cantidad de infracciones a la ley penal, el chico cuando se droga. Chico que actúa en contra de la ley penal. No sé, ustedes han escuchado hablar al doctor Albino, seguramente, porque es mendocino. Estamos hablando de educación y de prevención. No sé, son chicos que tienen el cerebro destruido, que no viven, duran, no se puede educar un cerebro destruido, y eso es una cosa que se puede revertir, y que tiene que ver con la pobreza, y que tiene que ver con la droga, y que tiene que ver con la educación.